Bueno, sobre todo el reto del tratamiento a costa de todos los cambios de paradigma que intentan meternos desde el mundo de los adultos y que, bueno, pues tenemos que discutirlo, ¿no? Este es nuestro reto, como los castellers. La adolescencia, periodo que comienza con la pubertad y termina con maduración ya completa, física y psicológica, se supone. Y las epilepsias del adolescente, pues la epidemiología, tenemos epilepsias que debutan en la adolescencia y lo que nos interesa, muy importante también para el tratamiento, niños que pasan al adulto previo a la adolescencia como epilepsias y síndromes evolutivos, y de estos es de lo que más tenemos. La prevalencia en el adolescente 3 al 4,7% y el debut en el adolescente el 18% de todas las epilepsias del niño comienzan en esta edad de 12 a 18 años. Lo más frecuente, las generalizadas, 2/3, saber que combinan distintos tipos de crisis. Se ha hablado aquí del continuum y eso es muy importante. Posibilidad de estatus, importante cuando hablemos del tratamiento, qué fármacos nos valen para estatus. Y distinguimos 3 grandes grupos, idiopáticas, el grupo criptogénico sintomático y estos síndromes que llamamos evolutivos. Dentro de esto, las idiopáticas, las más frecuentes, 70%, se ha hablado del continuum, con lo cual ya cada vez es más difícil diferenciar ausencia juvenil, mioclónica juvenil y epilepsias con crisis tónico-clónicas generalizadas al despertar, sobre todo el último fenotipo, que había mucha gente que no lo reconoció nunca como entidad única. Grupo criptogénico sintomático, más raros, ya sea en el grupo como encefalopatía específica progresiva, que sería el gran grupo de las mioclónicas progresivas, o bien encefalopatías no específicas, no progresivas, son raras, pero existen estos síndromes de Lennox-Gastaut de inicio tardío en la adolescencia o en el adulto joven. Y muy importante, dentro de estas epilepsias generalizadas, lo que llamamos estos síndromes epilépticos evolutivos, esos sí son muy frecuentes, como secuelas de patología perinatal, cromosomopatías, neurocutáneos, como esclerosis tuberosa, malformación del sistema nervioso, y estas encefalopatías epilépticas evolutivas, Lennox y Dravet, que llegan todavía con crisis a la adolescencia, y el complejo autismo-epilepsia, porque muchos debutan con crisis en la adolescencia. Las focales son un 25-30%, son más raras, muchas de ellas tienen buen pronóstico y hay otras pues, que van mal por su propia etiología, como puede ser la esclerosis mesial temporal. ¿Cómo seleccionamos los fármacos en el adolescente? Pues no tenemos grandes problemas para las focales, realmente, porque al fármaco al que ahora nos están poniendo un poco contra las cuerdas, que es el valproico, quizá ese no sea su punto más fuerte. Pero para las generalizadas, donde valproico sí es el fármaco más eficaz, con toda la alarma que se ha creado con la teratogenicidad y con los problemas de neurodesarrollo en hijos de epilépticas que lo tomaron durante la gestación, en pacientes femeninos nos crea problemas. ¿Qué alternativas nos están saliendo para valproico? Nos tenemos que preguntar si realmente son igual de eficaces y si tenemos suficiente experiencia. Y sobre todo, ¿qué problemas podemos tener para tratar estos síndromes epilépticos evolutivos? No solo se trata de la EGI aquí en el adolescente, y eso no me cansaré de repetirlo. ¿Por qué? Porque estos tienen crisis polimorfas y aquí es donde realmente necesitamos fármacos de amplio espectro. ¿Cómo tratamos, cómo elegimos los fármacos en el adolescente? Por la epilepsia, por el paciente, factores psicosociales, factores del médico y factores ligados a los fármacos. En cuanto a la epilepsia, muy importante la crisis, pero fundamental el síndrome. Y también la etiología. Hemos hablado aquí de etiologías dirigidas muchas veces a la genética, por ejemplo, SCN1A, sabemos que el tratamiento es ácido valproico y que todo lo demás es anecdótico y que hay, de alguna manera, fármacos que lo empeoran, como pueden ser los que actúan sobre canales de sodio. Muy importante saber posibilidad de curso refractario, no por la patología en sí, sino porque la primera o la segunda elección del tratamiento no fueron adecuadas para el tipo de crisis o para el tipo de síndrome, fundamental en el adolescente. La edad, por el propio chico adolescente, el sexo, hablaremos de las mujeres, y 2 aspectos muy importantes del paciente, lo que es repercusión neuropsicológica y lo que es repercusión psiquiátrica. El propio adolescente, todos los hemos enfrentado en la consulta, no aceptan el diagnóstico, nos ocultan información sobre sus crisis, es muy difícil que cumplan las normas generales de vida de tratamiento en cuanto a horarios de medicación, en cuanto a sueño, en cuanto a alcohol, en cuanto a medidas fotosensibles. Difícil muy cumplir el tratamiento antiepiléptico, se olvidan las dosis de los fármacos, saber el metabolismo que cambia, y por eso también de las dosis tenemos que ajustar muchas veces, la importancia de la esfera sexual reproductiva, que hablaremos, mucha importancia en los aspectos cosméticos, ya no solo en las chicas, también los chicos, en cuanto a la ganancia excesiva de peso, y son en los factores psicosociales el grupo que tiene más morbilidad psicosocial, en cuanto a que les genera más estigma, y en cuanto a que ellos son los que aíslan también más al que tiene epilepsia.
El sexo, las diferencias en la mujer, el problema actual de prescribir el valproico, que es lo que entraremos posteriormente, y los condicionantes cosméticos del peso, lo hemos comentado. También las interacciones de algunos fármacos con los anticonceptivos orales, lo tenemos que saber. El que llamábamos olvidado problema de la teratogenicidad, sabíamos que existía, pero de alguna manera ahora nos lo han resucitado y nos ha estallado de alguna forma. La alta tasa de malformaciones congénitas que puede tener valproico, pero que también tienen otros fármacos antiepilépticos, y el riesgo de trastornos del neurodesarrollo en hijos de madres tratadas con valproico. Después del informe de la Agencia Española del Medicamento del 2014, siguiendo las de otras agencias de otros países, pues se hizo nuevas recomendaciones sobre el empleo de valproico, porque el uso de valproico había evidencia de que se asocia a malformaciones congénitas, 10,73% en este caso, frente al 2,3% de la población general, y que también se podía ver en alteraciones del neurodesarrollo, una caída de los cocientes de desarrollo y la posibilidad de hacer trastorno del espectro autista, 30-40% de los casos expuestos a valproico durante la gestación. Son cifras que veis que son muy altas. Cuando uno revisa estos artículos, estas publicaciones, pues tienen algunas carencias que en nuestro medio pues no las admitimos mucho, pero parece que en otros medios como Estados Unidos sí. Muchos de estos pacientes etiquetados de TEA ligado a ese empleo de valproico ni siquiera tenían un estudio de ARRAIS hecho. A mí eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, con todo esto, la recomendación era no administrar ácido valproico a niñas ni a mujeres con capacidad de gestación ni a embarazadas. Lo de las niñas lo comentamos en la reunión de la SEP. Nosotros nos quedamos muy sorprendidos con que se pusiera la palabra niña, por la alarma que nos está creando y con lo difícil que nos está siendo poner valproico para según qué casos. Yo se lo comenté a la de la Agencia del Medicamento, digo, mira, yo quitaría lo de niñas, dejaría adolescentes y mujeres si queréis, ¿no? Y que esto sí, el segundo punto sí es muy importante. Las mujeres con capacidad de gestación que tomen valproico deben utilizar algún método anticonceptivo eficaz. Todo esto, y sin embargo, valproico sigue siendo nuestro fármaco más eficaz de amplio espectro. La afectación cognitiva, un factor que damos mucha importancia en el chico adolescente. Arriba, los fármacos que más problemas cognitivos nos provocan: clonazepam, clobazam, fenobarbital, primidona, topiramato, fenitoína, zonisamida. Algunos de ellos ya casi no los utilizamos. Abajo, los más seguros, levetiracetam y lacosamida, y en medio, dos que de alguna manera tienen un perfil bastante aceptable, como puede ser valproico y carbamazepina. Fármacos y efectos psicotrópicos, tanto sobre afectividad como alteraciones comportamentales, psicosis, gran mayoría de fármacos de primera generación, algunos de fármacos de segunda, incluso fármacos de tercera, como puede ser perampanel y sus problemas de irritabilidad y potencial psicosis. En cuanto a factores psicosociales, muy importante la duración prevista del tratamiento, lo ha dicho muy bien Susana. Muchos, por ejemplo, estos de epilepsia ausencia infantil que no llegan ya a la adolescencia con medicación, no tenemos tantos problemas en la prescripción de valproico, por ejemplo. Otra cosa, actitud de los niños y de los padres ante el tratamiento y lo que va a generar en cuanto a cumplimiento futuro del tratamiento. Factores del médico, fundamental, todos tenemos la experiencia propia personal, el a mí me va bien con tal cosa, luego los expertos, las guías, los protocolos, los ensayos, metaanálisis y los famosos artículos de Glauser de epilepsia basada en la evidencia de Leilai, y la contra de todo esto, que un par de charlas de José Luis Herranz que me parecieron muy interesantes, lo que es la evidencia basada en la experiencia, sería el polo contrario. Factores propios del tratamiento médico. Conocer bien cada fármaco, en su farmacodinámica, farmacocinética, perfil de efectos adversos, teratogenicidad. Optimizando el tratamiento, esta sería una diapositiva similar a la que hablábamos ayer, que podamos darlo por vía oral y parenteral, que sea sencillo para el chico, que se absorba bien, vida media prolongada, cinética predecible, que no tenga metabolismo hepático, citocromo 450, que no se una proteínas, que no interacciona con otros fármacos, aquí metemos lo de los anticonceptivos, un rango terapéutico alto, que no produzca tolerancia, que no haya efectos adversos graves, incluyendo sistémicos y neurológicos idiosincrásicos, la no teratogenicidad y dos cosas importantes: amplio espectro y adecuado balance de eficacia y tolerabilidad. La importancia del amplio espectro en los adolescentes. Vamos con esto un poco más detalladamente. Este es un artículo de Van Dijkman, muy interesante, del 2016, hablando de la gran variedad de oferta que tenemos ahora de fármacos para crisis focales, pero muy limitada de fármacos que sean verdaderamente de amplio espectro.
¿Y por qué? Porque no todo se reduce a esta dicotomía focales generalizadas que puedan tener en adultos, que nosotros no lo tenemos tan fácil. No siempre es fácil definir el tipo de crisis, si es focal o generalizada. Muchas veces en este grupo de adolescentes, incluyendo la SEGI, es difícil saber si es una epilepsia frontal o es una verdadera epilepsia generalizada. Saber que hay pacientes con distintos tipos de crisis por su síndrome, evolutivamente pueden tener unas crisis al principio y posteriormente otras, y por la propia fenomenología de los síndromes, como es la epilepsia mioclónica juvenil, que es el paradigma en esta edad. Y que algunos fármacos empeoran determinado tipo de crisis. Eso es muy importante, tener el amplio espectro para cubrir la gama mayor que podamos. Y sobre todo si vamos a hacer una politerapia racional. Una de las bases de una politerapia racional es seleccionar fármacos de amplio espectro. ¿Y qué es realmente el amplio espectro?, se preguntaba Van Dijkman. Pues no solo que nos cubra crisis focales, sino que cubra las crisis generalizadas motoras, las crisis generalizadas mioclónicas, el gran grupo de las no convulsivas, ausencias de distinto tipo, las atónicas, las astáticas. Y él era más ambicioso, decía, pues desde luego hay que pedirle además que nos coja los espasmos, que nos coja las encefalopatías epilépticas y las situaciones de crisis agudas repetitivas y de estatus. Y si ya nos coge las crisis neonatales, eso realmente es el superamplio espectro, ¿no? Pues bueno, cuando analizamos todo esto, realmente hay pocos fármacos que cumplan todo esto. De lo que podamos ver con modelos animales, con la experiencia cotidiana, muchas de esas indicaciones están fuera de ficha técnica. Y tenéis que realmente que puntúe en todo eso que comentaba el artículo de Van Dijkman. Tenemos valproico y tenemos clonazepam. Todos los demás se pueden aproximar un poco. Topiramato es otro de los que se aproxima. Levetiracetam tiene algunas de las carencias, como su poca efectividad, por ejemplo, en espasmos o en ausencias. Y pues todos los demás muy limitados o muy por definir, incluso algunos de los que han salido actualmente, que nos hablan de que pueda ser de amplio espectro, como es el perampanel, a raíz de las publicaciones de tónico-clónicas generalizadas, pero en nuestra experiencia en el servicio pues estamos viendo que en ausencias nos deja al descubierto. Realmente hemos tenido casos de epilepsia generalizada en adolescentes tratados con perampanel que han empeorado las ausencias. Agravamiento de la epilepsia a costa de lo que os acabo de comentar. Esto es lo que hay clásico, sobre todo con la experiencia de fármacos de primera generación, donde es más fácil saberlo, y algunos de los de segunda generación que los hemos ido viendo, como por ejemplo lo más clásico con los de canales de sodio, que pueden empeorar ausencias y mioclonías, o algunos de los gabérgicos que también pueden empeorar ese mismo tipo de síndromes, o la lamotrigina en mioclónicas y en síndrome de Dravet.